a, a todos los escuchas o escuchantes en esta mañana, transmitiendo desde Tabio, Cundinamarca, una mañana fría. Creo que ustedes están en el calor de Cali, entonces también tendremos aquí como los cambios térmicos que atraviesan los cuerpos, que si bien estamos distantes, pues ustedes estarán escuchándome y yo hablándole a una pantalla, imaginándoles mientras que me escuchan. Pues nada, me presento, mi nombre es Giovanni Covelimic. Normalmente y en la academia siempre nos presentamos con los títulos académicos, que es algo que tendremos que ir reevaluando si pensamos desde el lugar de las investigaciones sensibles o corporales o diversas o emergentes, pero perteneciendo a la vieja tradición, pues les cuento que soy licenciado en Artes Escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, en un programa que en ese momento creo que entré para la cuarta corte de ese programa. Era un programa bastante nuevo en ese momento y todavía se estaba inventando este campo de estudio de lo que hoy se llama didáctica de las artes escénicas o los problemas educativos pues, relativos a la enseñanza-aprendizaje de las artes escénicas en la escuela y en escenarios diferenciados. En esa época creo que todos estos discursos no existían. Nosotros hacíamos teatro y veíamos clases de pedagogía y los profesores nos exigían juntar esos dos conocimientos, intentar hacer algo con eso. Posteriormente, como a estos estudios de pregrado, tuve la oportunidad de viajar a la Universidad de Bolonia, en el norte de Italia, donde realicé el doctorado en estudios teatrales y cinematográficos de la UNIVO, doctorado fundado por el maestro recientemente difunto Umberto Eco. Y un lugar donde a la brava o a la fuerza o a la negativa tuve que entender lo que implicaba hacer investigación desde una visión muy científica, muy cerrada de lo que implica la investigación y que posteriormente en mi recorrido académico propio como que empecé a desengranar o a desbaratar para generar otros lugares de pensamiento, que es un poco de lo que les quiero hablar, pero pues chévere. También sé que estoy hablando con estudiantes que se están enfrentando como a esta gran pregunta de qué es la investigación, que normalmente es el coco, ¿no? La investigación, creo que uno habla de investigación y todos tuercen los ojos y muchas veces piensan en citaciones de APA, que es pura carpintería y no hay investigación, pero muchas veces nos quedamos perdidos en ese campo, pero también se piensa que es algo que es muy complejo, muy difícil y muy distante de lo que podemos hacer, y creo que investigar tiene que ver con la biografía personal, porque casi siempre las preguntas parten de nosotros mismos. Y en mi caso, como les contaba, cuando llego al doctorado, yo llegué con la idea de hacer una investigación. Bueno, no sé si era investigación, yo pretendía irme a un país en guerra, porque venía de un país en guerra y quería estudiar cómo funcionaban las dramaturgias en un escenario o un contexto pues de conflicto armado. Pretendía ir a Palestina eh, para entender cómo cuando los cuerpos y las mentes y los sentires se encuentran en conflicto, las dramaturgias se empiezan a fragmentar, que era algo que derivaba de un proceso artístico que habíamos llevado adelante aquí con unos compañeros de un grupo de teatro que se llama Teatro Occidente, en el cual hablamos del paramilitarismo y empezamos a reventar dramaturgias, ¿no? A generar textos fragmentarios o descuartizados como se usaba con los cuerpos de las víctimas en este país. Entonces, pues parto con esta idea y me encuentro con un muro en el cual
se me dice que la investigación debe ser científica, que en la investigación no hay un espacio para el pensamiento creativo, que lo que se va a hacer es ciencia y que la ciencia se hace desde un razonamiento lógico en el cual este germen creativo pues debe ser censurado, ocultado o dejado de lado. Eh, Esto fue en el 2009, las cosas han cambiado a la fecha de hoy. Creo que eh, pues profes como Luz Helena, a quien agradezco la invitación a echarles el cuento un ratico aquí, pues están pensando también otras formas dentro de la academia que tienen que ver desde el lugar propio de la investigación, ¿no? Sin dejar de lado la investigación, sin dejar la formalidad, el rigor, el trabajo que requiere la investigación, pero un poco pensando en que la investigación tiene que estar cerca y no tiene que estar lejos, porque si está lejos no sirve, si está lejos solo sirve para exaltar el ego del investigador y no sirve para la comunidad. Y creo que investigar tiene que servir para las personas, para quienes estamos, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, pues yo regreso a Colombia con un doctorado en estudios teatrales y cinematográficos, convertido en un experto en teatro inglés contemporáneo, que ya no es contemporáneo, teatro inglés de los años 90, eh, y me encuentro en un país que acaba de firmar el no por el plebiscito a la paz, en el cual entiendo que el tejido social está completamente desbaratado o presentamos una inexistencia de un tejido social, es un trapo roto nuestro tejido social en el cual las personas no van a teatro, que no les interesa el teatro, donde las salas están vacías, donde los grupos de los amigos están aún después de 6, 7 años de estar afuera, luchando por tener 15 personas de público en una sala. Y digo, pues el teatro inglés de Sarah Kane no le interesa a nadie en este país, muy bonito, muchas gracias, pero esto no funciona aquí. Y junto con los estudiantes de la Universidad Pedagógica, donde empiezo a ser profesor, eh, pues iniciamos como un recorrido investigativo alrededor de la investigación de algo que llamamos, ¿no? Investigación, creación, formación, que tiene que ver justamente con ese lugar de procesos formativos que se da dentro de la investigación, creación. Esto ocurre porque me asignan una materia que se llama Procesos de Creación de las Artes Escénicas. Lamentablemente en nuestras universidades, cuando llegamos de profesores, nos lanzan un nombre muy seductor, pero nos dicen, bueno, tenga ese curso, profesor, no tiene tiempo para prepararlo, mañana tiene clase, o el mismo día le dan uno la carga y pues resuelva. Me gusta ser honesto, entonces con mis estudiantes les dije, pues yo no sé si yo tenga la capacidad de enseñarles a crear a ustedes, no sé cómo enseñarles cómo llevar adelante un proceso de creación, pero les propongo que miremos cómo funcionan nuestros propios procesos de creación, cómo hacer una meta investigación sobre cómo creamos. Eh, Además, porque a esta cosa de la creación pues se le han atribuido como siempre unos lugares mágicos y divinos, ¿no? Dicen que Dios es el gran creador y pues esto, hablando con un profesor que pretende un tipo de docencia horizontal y no vertical, en la cual el saber se construye en el aula y no viene desde arriba, pues me pone en un conflicto muy grande porque de Dios no tengo nada y no sabría cómo enseñarles a crear, ¿no? El misterio de la creación. Entonces planteamos un curso que duraba 2 años, largo, y por tanto muy rico, que nos permitió investigar y entender cómo funcionaban los procesos de creación de cada uno de nosotros. Y en ese lugar, pues surge la pregunta sobre, bueno, pues si yo establezco mecanismos, metodologías de trabajo que son estables, que me permiten
llegar a tener instrumentos de recolección de información, de análisis de datos, de entender cómo carajos es que yo creo, yo podría enseñarle a otros mecanismos para que ellos entiendan cómo desarrollan sus procesos de creación. Entonces, aquí en esto que llamamos investigación, creación sobre formación, pues surge un proceso de autoformación cuando el investigador está haciendo un ejercicio riguroso, estable, ¿no? Fundamentado de todo el proceso creativo que está llevando. Y allí el investigador en sí mismo tiene un proceso de transformación y de aprendizaje porque está entendiendo cómo funciona él mismo. Pero esto a su vez también tiene que tener una deriva y es llegar hacia afuera, ¿no? Porque nosotros, pues si somos profes para afuera, no somos profes de nosotros mismos. Esto del autodidactismo está chévere hasta un cierto punto, pero nos tenemos que enfrentar a un escenario educativo, sea del índole que sea. Puede ser el aula jaula, que es la escuela regular, como la llamo yo, o podría ser escenarios comunitarios, o puede ser una cárcel, o puede ser un jardín, o puede ser un bosque, pueden ser cualquier tipo de escenario educativo que uno quiera establecer, desde que ocurra un proceso de enseñanza-aprendizaje, pues ahí estamos en el escenario educativo, ¿no? Y con esta necesidad de empezar a mirar para afuera, ¿no? Como, ok, ya satisfice mis necesidades creativas, ese impulso mágico que me lleva a querer decir algo o esa necesidad de decirle algo al mundo, que lo llamamos el hambre creativa, acuñando un término de Jean-Luc Nancy, un filósofo francés contemporáneo. Si ya logramos vencer este grito y esta urgencia de decirle algo al mundo, pues cómo voy a generar como un proceso donde se establezcan como algunos derroteros educativos con una comunidad. Y así pues llegamos a esto que nosotros intentamos llamar la investigación, acción, creación artística, que es preguntarnos cómo llevamos a algún escenario educativo esto de la investigación, creación sobre formación. Si ya lo logré hacer conmigo, si ya tengo un proceso de autoformación, gracias al ejercicio riguroso de la investigación, creación, ¿cómo hago para llevarlo a otro lugar? ¿No? Esta pregunta de cómo hago para llevarlo a otro lugar también se cruza como con, y ahí la autobiografía tiene mucho que ver con unos recorridos que yo hice en el país en esa época gracias al Ministerio de Cultura, en la cual pues estuvimos trabajando con varias compañías, con varios grupos, con varios hacedores de teatro en diferentes partes del país y nos dábamos cuenta que se presentaba mucho extractivismo por parte de algunos maestros, y lo pongo entre comillas, que llegaban y simplemente usurpaban un saber que estaba instalado en estas comunidades con la idea de hacer una obra de teatro. Y como yo me apropiaba de ese saber para convertirlo en una creación que iba a circular por otros lados, que iba a ser una cosa completamente diferente, pero que no regresaba y no devolvía absolutamente nada a la comunidad de la cual pues fue extraído, ¿no? Y que no presentaba nada más allá que un aprendizaje técnico sobre algo del ejercicio teatral. Pues intercambiar un saber construido por una comunidad por toda una vida, por algo técnico que se encuentra en cualquier video de YouTube, es delicado, eh, sobre todo cuando tenemos que hablar de derechos de autor, cuando hay también una apropiación de los derechos patrimoniales, etcétera, etcétera. Entonces decimos, bueno, pues si vamos a trabajar con la comunidad, ¿cómo carajos hacemos para generar mecanismos que respeten, que dialoguen con la comunidad y que les sirvan? Porque pues no a todos les interesa hacer obras de teatro. Para nosotros los hacedores de teatro o los que estamos en este campo, pensamos que es lo más importante de la vida, pero no para todo el mundo. A veces tenemos como unas problemáticas más sencillas o más urgentes que resolver que ponernos a hacer teatro.
igual hay algo, y es que, y esto cito a mi amadísima Sarah Kane, que decía que si hay una gran bomba en el mundo, pues la gente primero resuelve el hecho de abastecerse de comida, ¿no? Los sobrevivientes primero buscan comida y luego se ponen a contar historias. Y lo que hacemos nosotros desde el lugar de las artes y de las artes escénicas también, pero en general desde las artes es contarnos historias. Y encontramos diferentes modos de contarnos historias. Entonces, allí en este lugar del contarnos historias a través del cuerpo y de la voz, pues hay una forma de resolver problemáticas. Y a problemáticas me refiero también a cosas simples, ¿eh? No tiene que ser salvar el mundo ni cambiarlo, sino a veces las problemáticas son simples y son muy simples, casi que de no entender dónde poner una cerca y es un problema, o que se me meten las vacas es otro problema. Eh, y hablo de estos ejemplos agropecuarios porque en los últimos años he vivido en el campo y creo que entiende uno otras cosas. Y entonces, ¿cómo resolver estas problemáticas simples en una comunidad? Y una comunidad es un grupo de personas que se junta por X o Y motivo. Eh, allí radica lo comunitario, ¿no? Estamos juntos, ser un nosotros en lugar de un ellos y ustedes y yo. Eh, Separar ese lugar de allá para ser nosotros, ¿no? Entonces, en ese nosotros, evidentemente el investigador hace parte de la comunidad. Pues allí se nos cruza Falsborda, ¿no? Un investigador colombiano que habla justamente de este lugar del sentipensamiento, de sentir y pensar en el ejercicio comunitario, pero también de mecanismos en los cuales el investigador se hace parte de la comunidad. El investigador no ve la comunidad como algo lejano, sino lo acerca, porque además, y hay que tenerlo en cuenta, y es muy importante en los procesos de investigación-creación, eh, pues pretendemos la transformación de algo, porque pues estamos haciendo investigación y la investigación tiene que transformar, pero sobre todo pretendemos transformarnos a nosotros mismos. Eso digamos que es un escenario muy importante del ejercicio de la investigación creación. Entonces, pues allí empezamos a indagar en este lugar de la IACA, que es la investigación, acción, creación artística, que lo que busca es cómo generamos mecanismos para que un investigador, a través de los mecanismos de las artes escénicas, dialogue con una comunidad. Y para ello, pues con grupos de estudiantes, inicialmente, pues desde las artes escénicas, empezamos a indagar como cuáles podrían ser el paso a paso para generar estrategias metodológicas, ¿no? Porque, y allí también nos dimos cuenta, haciendo la investigación y haciendo el ejercicio como riguroso, nos damos cuenta que para la fecha, estoy hablando, esto fue 2017, 16 más o menos, en Colombia hablar de metodologías para la creación o para la investigación-creación, pues era, ya hablar de investigación-creación era muy nuevo. Hablar de metodologías para este tipo de trabajos pues era aún más distante, si bien en pues, lugares cercanos en Brasil hay unas experiencias muy interesantes de metodologías propias de las artes, etc. En Colombia todavía nos falta escribir sobre eso. Hay gente haciendo cosas muy interesantes, pero hay poco material todavía escrito y pues gracias al lugar de la academia empieza a haber mucho más y estos proyectos de investigación como este simulador de proyectos y algunos proyectos de investigación financiados por las universidades mismas que permiten que se mantengan y se difundan algunos hallazgos y avances. Les pido perdón por el ruido, pero se me sale de las manos. Ahí sí, espero que me estén escuchando bien. Eh, y entonces empezamos a generar como este ejercicio metodológico de la investigación, acción, creación artística, eh, que implica pensarse cómo podríamos desarrollar estos ejercicios de investigación, creación, formación con una comunidad.
Entonces ahí establecemos un paso a paso. Van 20 minutos, profe. Ya estamos llegando al final. Establecemos un paso a paso en el cual el investigador lo que hace es dialogar con la comunidad. Para ello descubrimos una cosa absolutamente maravillosa, además colombiana, de investigadores colombianos, que son las cartografías sensibles. Nosotros empezamos a hacer cartografías sensibles expandidas, que es a través de los lenguajes de las artes, en específico en ese momento de las artes escénicas, pero esto tuvo unas derivas que ya no hablamos solo de las artes escénicas porque es muy cerrado. Además que los campos de las artes creo que se han expandido últimamente bastante. Hablar de campos cerrados creo que es anacrónico. Entonces generar estas cartografías sensibles expandidas, que es, bueno, de qué vamos a hablar, y de qué vamos a hablar lo resuelvo a través de los lenguajes de las artes que me permiten otro lugar de comprensión, y lo hago con las comunidades. Y a partir de este ejercicio se arranca y se genera todo el proceso de trabajo con la comunidad, porque lo importante allí es tener esta hambre creativa comunitaria, que es el tema, ¿no? El tema de trabajo, y a partir de allí se genera como este trabajo que se va consignando todo en el Model Book, que es un instrumento de investigación-creación sobre formación que le robamos a Bertolt Brecht, que eran unos diarios de trabajo de Bertolt Brecht, y que nosotros adaptamos con el objeto de poder hacer investigación-creación, formación. Sobre eso también podríamos hablar bastante, y se van consignando en el Model Book, y a partir de allí se da un trabajo de análisis, de análisis en 3 tiempos: cuando ocurre, cuando entiendo lo que ocurre y cuando ya lo confecciono en sentido artístico, hasta generar una obra con la comunidad que regresa a la comunidad misma, que tiene que ir a otras comunidades que tienen intereses similares, pero regresa a la comunidad misma. Y, y bueno, pues como que este es el ejercicio que venimos desarrollando, no solamente yo como profe, sino con otros profesores de diferentes escenarios, con otros estudiantes de diferentes escenarios, y digamos que un poco buscando el cierre a esta pequeña abrebocas, que bueno, hay material escrito alrededor de esto de la investigación, creación, formación, de la IACA, del Model Book, etc. Creo que lo importante para decir en este escenario, que es un escenario educativo alrededor de la investigación, es que pues lo atraviesa uno, ¿no? El hecho de que a mí cuando empecé el doctorado me dijeron usted no puede hacer creación, pues se me convirtió en una batallita personal, de generar mecanismos en los cuales el lugar de la creación artística sí es un lugar epistemológicamente válido, en el cual tiene que haber todo un ejercicio de descolonización alrededor de estos lugares de la investigación académica, que tiene que tener unos derroteros muy estables y que se piensa que se hace de algún modo, y que nosotros desde este lugar de las artes lo podemos hacer de otro modo. Y pues allí en este lugar como de mío como investigador, pues esa batallita se convierte en una opción de vida, y entonces uno se lleva esta pregunta investigativa a todos los lugares donde está, a todos los escenarios donde trabaja, a todas las charlas con las que está, a diferentes escenarios. Se empieza a dar cuenta que hay otras personas que lo leen a uno, que le escriben, que le dicen, oiga, estoy haciendo algo parecido, oiga, eso que usted dice no tiene nada de relevante, pero igual lo leí, etc., etc., y se convierte en un ejercicio personal. Entonces creo que, pues nada, mi invitación a ustedes, como en este semillero de investigación, pensando que son unas plantitas en nacimiento alrededor de la investigación, es como inspirarles o invitarles a pensarse el lugar de la investigación como un lugar de la vida, y cómo las preguntas de investigación lo atraviesan a uno y no están allá, sino que están acá. Y ya, bueno, muchas gracias por la escucha.